Bueno, pues hora de entrar al lugar. Fijaos cómo está. Está lleno de grafitis y destrozado. Hay algunas zonas que están bastante bien para fotografiar. Y bueno, como podéis ver, mucha basura y mucha hojarasca también. Estas zonas de aquí, pues no me atrevo a decir para qué eran. Lo llamaremos zona principal. Y nada, aquí hay un boquete enorme. Esto antes pues sería una puerta. Ahí podéis ver la puerta, lo que sería el pie de la puerta. Y han abierto un boquete enorme. Ahí arriba podéis ver la canalización del aire, supongo. Y aquí, bueno, pues más paredes reventadas. Fijaos, queda el marco de la puerta. Ya en esta puerta de aquí se da a una pequeña habitación. Fijaos, estos cartones seguramente son del indigente. Aquí debe de dormir, en esta habitación, porque fijaos la basura que hay aquí. Steinburg no patrocina este vídeo, chavales. Y bueno, ya en este pasillo, todo esto era el antiguo vestuario y sala de duchas. Aquí podéis ver las separaciones de las duchas. Y aquí hay más duchas, o lo que queda de ellas. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay un boquete aquí. De hecho, se ve hasta las tuberías y muchos papeles donde alguien ha tenido que defecar. Huele muy mal, pero que muy mal. Fijaos, se han llevado el cobre. Esta era la ruta que seguía la tubería y han ido picando toda ella hasta llevarse el cobre. Increíble. Aquí supongo que había más tuberías y se lo han llevado todo. Y como no, pues más basura. Aquí hay un acceso que está tapiado, pero bueno, abrieron un boquete hace mucho tiempo y bueno, pues da también a la sala de vestuarios, esta de aquí. Las separaciones que hay pues están completamente destruidas. Y ya si vamos por aquí, pues vamos a la sala de las taquillas, o lo que creo que eran taquillas, porque es que, como podéis ver, estos cuadrados así, se me hace mucho formas de taquilla, ¿veis? Tienen las dimensiones de una taquilla. De hecho, ahí arriba queda lo que era el marco original de madera. Queda ese marquito. Es lo único que queda. Mirad esto. Es un conejo. Lo que es la pata de un conejo. Uf. Ahí lo podéis ver. Bueno, espero que al menos me dé suerte. Dicen que las patas de conejo dan suerte. De esta puerta solo queda el marco. Y está completamente calcinado. Fijaos, la madera del marco completamente abrasada. Y bueno, pues esta sala de aquí, no sé qué sería. Quedan algunos mosaicos ahí arriba. Pero podéis ver aquí que está completamente destruida. Y esto es el acceso a lo que son las pistas. Fijaos. Parte de la naturaleza está haciendo su trabajo. Y nada, aquí queda, pues esto era un tablón de lo que era el suelo del pabellón. Lo han arrancado de cuajo y aquí está. Hay que tener cuidado porque tiene clavos. Esto lo pisas y directo al hospital. Fijaos, esta pequeña plantita abriéndose paso entre
basura. Wow, ese graffiti está muy chulo. Parece un jabalí astronauta o algo así. Le faltan los colmillos. No sé qué bicho será. Y bueno, como podéis ver, los grafiteros han hecho aquí un mural bastante interesante. Este graffiti también me llama la atención. La verdad es que estos dos de aquí están bastante currados. Bonitos troncos. Sí, señor, muy buenos troncos. Bueno, pues a través de esa puerta se da a la parte más alta de lo que es el edificio. Pero fijaos aquí la inmensidad del pabellón. La verdad es que era un pabellón bastante grande. Y ahí por las escaleras por donde hemos subido y por las que bajaremos luego, evidentemente. Aquí en esta sala había una silla blanca y bueno, como podéis ver, pues ya no está. Vamos a ir por aquí. ¡Oh! Está ahí la silla. Esta es la silla que hacía yo referencia. Me han movido de sitio. Pues vine yo aquí hace unos 4 días a ver si estaba todo bien. Y se ve que en estos 4 días alguien ha venido y ha estado jugando con la silla. Buena silla, sí señor. Vamos a hacerle unas fotos. Qué guarra es la gente. Es muy guarra. Uy. Aquí alguien ha estado aquí pasándoselo bien. Uf. Esta sala está muy limpia y hay mucho eco de lo limpia que está. Muchos grafitis, pero fijaos lo limpia que está. Es curioso porque justo ahí está lleno de mierda y aquí justo empieza, bueno, la limpieza, por así decirlo. Fijaos las baldosas, se ve hasta el revestimiento original. Está bastante limpia esta zona. La verdad es que no sé a qué se puede deber. No sé, alguien ha tenido que estar aquí durmiendo, viviendo, porque está bastante limpio. Vamos a ir por aquí a unas escaleras que suben por aquí arriba a la última planta. Y alguien ha tenido que estar durmiendo o haciendo aquí algo. Esta manta no estaba, pero no la voy a tocar porque esto tiene que tener más enfermedades que una rata. Y aquí, bueno, decir que si te caes estás cao.
Y bueno, esto es la zona más alta. Y aquí, pues la piscina. Fijaos, ahí está la piscina, bastante grande. Y fijaos que en la zona más baja de la piscina está creciendo hierba y todo, entre la mierda. Es increíble. Y ahí podéis ver el trampolín. Ahora iremos a esa zona, que está bastante bien para hacer alguna foto. Ahí está nuestro pequeño. Fijaos, es que es muy grande esta piscina. Y está en lo que es la parte alta del edificio. Porque abajo se puede ir, que ahora iremos. Pero antes vamos a acabar de hacer las fotos aquí a nuestro amigo, que está muy chulo. Oh, ¿qué vemos aquí? Un señor tronco. Qué guapo, ¿eh? Está bien guapo, ¿eh? Este tronco, ¿eh? Bueno, pues ya no me preguntéis qué eran estas salas porque no tengo ni idea. Aquí otro boquete enorme. Está reventado, como podéis ver, cascotes aquí por todos lados. Se oye gente fuera. Seguramente sea gente paseando, suele venir aquí gente a pasear. Y bueno, fijaos qué graffiti más chulo este. Tokio Bukake. Uf, turbio. Bueno, pues aquí es la zona seguramente de máquinas de la piscina. Estamos justo debajo de lo que era la piscina. Eso es uno de los ojos de buey de la piscina. Y aquí unas escaleras, pues seguramente para acceder a la zona de máquinas, que seguramente estuviese en esta zona. De hecho, aquí más adelante están todas las tuberías del techo, se supone que sean del techo. Fijaos, ahí están todas apiladas y el techo completamente pelado. Así que, bueno, pues esto es lo que hay. Pensaba que eran tubos rígidos, de plástico rígido, pero fijaos, o sea, esto de agua no es. Esto evidentemente sería de electricidad, porque son blandos, o sea, no tienen resistencia. De hecho, si el piso bien, se rompen. Ahora mismo estoy pisando muchos tubos de estos y tienen muy poca solidez. Vale, aquí parece que al haber escombros, aún así, se puede hasta botar aquí. Son un poco tediosos, pero bueno. Ya hemos salido. Y nada, vamos para afuera. ¿Qué es esto? Ah, esto es de una máquina tragaperras. Fijaos. Muy vieja. Y aquí está, la carcasa. Aquí te encuentras de todo. Sobre todo basura. Bueno, pues ya estamos fuera. Fijaos cómo está la fachada. Eso antes era todo rectangulitos de cristal hasta la parte de aquí abajo y ahora, bueno, pues está completamente reventado.
De hecho, se puede apreciar ahí arriba lo que quedaba de ellos. Y hay algunos que están a punto de caer, por eso digo que es peligroso. Así que nada, ya tengo algunas fotos en la cámara que espero que hayan quedado medianamente bien, ya que soy un novato en esto. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis, darle un like, compartirlo con vuestra gente y hacer una mención a toda esta gente que viene aquí a vandalizar los sitios abandonados. Por favor, respetar un poco los sitios, porque ya veis cómo está este sitio, completamente destruido. Y bueno, no tengo mucho más que decir a esas personas, así que lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.